polimerización y despolimerización. Y acá tenemos un resumen ejecutivo de citoesqueleto, con sus funciones y sus componentes. Vemos que los microtúbulos son más gruesos, que son los que permiten el tráfico celular principalmente, los filamentos intermedios, que son los más estables, que le da fuerza y estructura tridimensional a la célula, y los microfilamentos que ayudan en la contracción y en la división celular. Estos tres componen este citoesqueleto. Acá lo que tenemos es una visión de los filamentos intermedios, en la red de filamentos intermedios que se forma a partir de una microfotografía de transmisión con fluorescencia sobre las proteínas que componen los filamentos intermedios. Estas fotos son con fluorescencia contra las proteínas específicas. Y acá podemos ver los cilios y flagelos, que recordemos que son estructuras exclusivas de las células animales, esto no se encuentra en las células vegetales, que facultan el movimiento de las células. Se los muestro ahora, porque le había mencionado que el citoesqueleto, en particular los microtúbulos, componían la estructura interna de los cilios y los flagelos. Esto que está acá son espermatozoides. Estos espermatozoides tienen estas colas, que son los flagelos y que permiten que se vayan moviendo. La estructura interna de estas colas está dada principalmente por los microtúbulos. Y también en el caso de estos cilios, la estructura interna está dada principalmente por los microtúbulos. Pasamos ahora a los ribosomas. Los ribosomas se definen como complejos supramoleculares de ácido ribonucleico ribosomal, ARN sub R, y proteínas ribosomales. Acá lo que tenemos es básicamente que se junta ARN y proteínas. Esto es lo que forma el ribosoma. Son los centros en los que ocurre la traducción, la fase final de la expresión génica. En los ribosomas ocurre, por lo tanto, la síntesis de proteína. Acá es donde hay estos transcritos del ADN que llamamos RNA mensajero o ARN sub M, que salen del núcleo para llegar hasta los ribosomas, y los ribosomas es donde ocurre la síntesis de proteínas a partir de la información que viene de estos transcritos. Entonces el ribosoma lo que hace es leer el ARN mensajero, ARN sub M, también está mal, lo voy a cambiar, y ensambla los aminoácidos suministrados por los ARN de transferencia. Esto es algo que vamos a ver cuando veamos expresión génica más adelante, pero lo que quiero que entiendas es que el punto de enlace entre el transcrito que viene del ADN y la síntesis de proteína es el ribosoma, tanto en células eucariontes como en células procariontes. En células eucariontes se ubican en el citoplasma y en el retículo endoplasmático rugoso, y en procariontes se encuentran solamente en el citoplasma, porque no tienen retículo endoplasmático rugoso. Las mitocondrias y plastidios tienen sus propias mitocondrias con ciertas diferencias estructurales. Entonces quiero mostrarles este mapa conceptual que hice para diferenciar los distintos ribosomas. Los ribosomas hay en células eucariontes y procariontes. Esto da cuenta que son distintas. Los ribosomas de células eucariontes tienen una unidad de medida que se llama S. Tiene un valor de 80S. Está constituido por una subunidad mayor de 60S y una subunidad menor de 40S. Acá se puede ver cómo se conforma un ribosoma. ¿Y qué significa S? Está acá. El coeficiente de sedimentación de Bedburst es la razón entre la velocidad de sedimentación y la aceleración centrífuga aplicada. Cuando nosotros queremos obtener ciertas organelos en particular de la célula, hacemos un proceso que se llama centrifugado. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo que requiere para poder obtener una separación en particular de cierta estructura, eso es el coeficiente de sedimentación. Es una unidad de medida relacionada con la viscosidad y la densidad del organelo a separar y permite dar cuenta de diferencias en el tamaño y estructura de los ribosomas y sus subunidades. Este coeficiente de sedimentación depende, como les había mencionado, de diferencias en el tamaño y en la viscosidad o densidad de estos. Si se dan cuenta, estos coeficientes no son sumativos. Acá hay una unidad que es de 60S, otra que es de 40S y forman un ribosoma de 80S. No se suman. Porque no es esa la lógica con la que opera. Evidentemente, evidentemente aumentan
pero no se suman de forma lineal. En células procariontes tenemos una subunidad mayor de 50S y una subunidad menor de 30S, formando un total de 70S. Por tanto, tampoco es estrictamente sumativo. Se juntan, es algo más grande, es más viscoso sin duda, pero no es una suma lineal. Entonces, si se dan cuenta, eh, los ribosomas, a pesar de que cumplen la misma función en células procariontes y eucariontes, son distintos. Y esta diferencia en el coeficiente de sedimentación dan cuenta de estas diferencias. Estos que ustedes ven acá son las subunidades grandes y la subunidad pequeña de los eucariontes. Acá pueden ver una modelación tridimensional de las proteínas. En realidad existen muchos tipos de ribosomas, por lo tanto, esta es como de un tipo de ribosoma en particular. Eh, pero es más o menos esta la forma en que se orientan. Ambos se juntan para formar este ribosoma, que es donde ocurre la lectura de los transcritos de ADN que se llaman ARN mensajeros para crear una proteína de acuerdo a las instrucciones que llega desde el núcleo. Pasamos ahora a los retículos endoplasmáticos. Ustedes podrán recordar que hay dos tipos de retículos endoplasmáticos, los rugosos y los lisos. Acá pueden verlo, de hecho. Acá está el rugoso. El rugoso tiene ribosomas y el liso. Pueden ver también que el liso se continúa del rugoso y al mismo tiempo el rugoso se continúa del núcleo. Vamos a ver ahora por qué. Los retículos endoplasmáticos, liso y rugoso, son organelos distribuidos en el citoplasma. Son un complejo sistema de membranas dispuestas en forma de surcos y sacos aplanados interconectados entre sí. Todas estas son membranas y esto es lo que constituye la primera parte de lo que llamamos el sistema de endomembrana, que es exclusivo de las células eucariontes. Entonces, lo que tenemos acá es una compleja red de membranas que forman estos sacos y surcos. ¿Qué es lo que diferencia el retículo endoplasmático liso o REL del retículo endoplasmático rugoso, RER? ¿Qué es lo que hace que uno sea distinto de otro? El RER o rugoso presenta proteínas que se llaman riboforinas 1 y 2. Estas riboforinas permiten la adhesión entre el retículo y los ribosomas. Los ribosomas adheridos le confieren el aspecto rugoso al RER. El REL carece de riboforinas y por tanto no tiene ribosomas. Entonces, esa es la gran diferencia. Estructuralmente son muy parecidos, pero el retículo endoplasmático rugoso tiene una proteína que se llama riboforina. Y esta riboforina permite que los ribosomas se peguen. Estos ribosomas son los que le dan la consistencia rugosa al retículo endoplasmático rugoso. Entonces acá podemos ver el sistema de endomembranas completo. El sistema de endomembranas se continúa desde el núcleo hacia la membrana, esa es la orientación, desde el núcleo hacia la membrana. Y se constituye por el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso se continúa con el retículo endoplasmático liso, pero también se continúa del aparato de Golgi, que es otro organelo del sistema de endomembrana que vamos a ver un poco más adelante. Fíjense que el Golgi se encuentra en una disposición en paralelo respecto al retículo endoplasmático liso, pero se encuentra en serie respecto al rugoso. Asimismo, el aparato Golgi se encuentra en serie respecto al rugoso y el liso en serie respecto al rugoso. Estos tres organelos conforman el sistema de endomembranas, que, insisto, es exclusivo de la célula eucarionte. Acá tenemos entonces una microfotografía de transmisión del retículo endoplasmático rugoso, donde se encuentran sus ribosomas. Y acá se señala correctamente que los ribosomas son proteínas, son máquinas que se encargan de hacer las proteínas. ¿A partir de qué información? De la información que viene del transcrito de ADN del núcleo celular. En el caso de las células procariontes, en ellas ocurre este mismo proceso, pero los ribosomas no se van a ningún retículo, se quedan en el citoplasma. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso se encuentra próximo a la envoltura nuclear, de modo que los ARN mensajeros que salen del núcleo se dirigen directamente hacia los ribosomas del RER. Su principal función es la síntesis y transporte de proteínas de secreción y de membrana. Esto se diferencia respecto a los ribosomas del citoplasma, que habitualmente producen
proteínas que están diseñadas para su uso en el citoplasma. En cambio, las proteínas que se producen en el retículo, la tendencia es que son para secretar, es decir, para que salgan de la célula a cumplir otra función, o para que compongan la membrana plasmática. Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso se llevan a cabo modificaciones posttraduccionales en las proteínas, tales como la translocación, sulfonación, pegamento y glicosilación. Lo que me interesa que les quede de esto es que sepan que la proteína que se constituye en un ribosoma, sé que es constituido en un ribosoma perteneciente al retículo endoplasmático rugoso, en este retículo va a sufrir modificaciones posttraduccionales, que tienen que ver con el doblamiento de la proteína, la estructura que tiene, etc. En el retículo endoplasmático también se sintetizan, rugoso, también se sintetizan algunas enzimas, tales como las lipasas, fosfatasas, adieneasas y hidrolasas. Y esto es importante para la construcción de ciertos orgánulos que se llaman lisosomas, que vamos a ver más adelante. Las células con alta actividad secretora, tales como los plasmocitos y las células pancreáticas, es decir, células que están todo el tiempo secretando cosas, liberando proteínas que ejercen ciertas acciones, tienen un prominente desarrollo de retículo endoplasmático rugoso, porque están en constante construcción de proteínas de exportación. Pasamos ahora